Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Hola amigos. Con esa sencillez explicaba ya hace 10 años Julian Assange esa relación corrupta entre la política exterior de Estados Unidos y la industria armamentística, el sector de la seguridad. Ya habían pasado 10 años entonces desde el principio de la intervención de Estados Unidos en Afganistán. Iban a transcurrir 10 años más hasta que concluyera el año pasado, y Estados Unidos ahora ya ha encontrado un reemplazo para ese gasto militar, ¿no? Que es esa forma, a través de un conflicto internacional, se encuentra la forma de sustraer dinero del erario público y utilizarlo para llenar los bolsillos de la industria armamentística. En este caso, hace unos días, el Congreso y el Senado aprobaron un paquete de 40.000 millones de dólares de ayuda militar para Ucrania. 7.000 millones más de los que había solicitado el presidente Biden. Es decir, que no solo el Congreso aprobó lo que pedía Biden, sino que le dijo toma 7.000 millones más para Ucrania, ¿no? Y además la ley que establece ese regalo lo hace prácticamente sin que haya ningún tipo de control sobre el gasto, lo cual es preocupante, dado que ya se ha visto en otras ocasiones que el dinero que inicialmente se da a un Estado pues acaba en las manos de grupos terroristas o se revende y quién sabe dónde puede acabar. Esto ya ha ocurrido, de hecho, con ayuda militar a Ucrania en el pasado. Ucrania es un país tremendamente corrupto. Incluso el termómetro de Transparencia Internacional, que es una organización financiada por George Soros, sobre la percepción de la corrupción, que es como el indicador que más se usa a nivel comparativo para comparar los niveles de corrupción entre países, coloca a Ucrania como el país, como el 120 del mundo, ¿no? De menos corrupto a más. Entonces, bueno, estas armas pueden acabar en cualquier sitio, ¿no? Si no hay control. Y precisamente pidiendo un control intervino, ahora lo veremos, el senador republicano Rand Paul, que trató de frenar ese paquete de ayudas, pero lo hizo realmente invocando más la necesidad de que esos recursos permanecieran en Estados Unidos, donde son necesarios, diciendo pues nosotros no nos podemos permitir este donativo de armamento a Ucrania, más eso que invocando, digamos, que este armamento pudiera servir para prolongar el conflicto más de lo necesario y causar más sufrimiento, si cabe, del necesario. Esa era su lógica, ¿no? Entonces, este paquete se ha aprobado con 338 votos a favor en la Cámara de Representantes contra 57 en contra y 8 votos en contra en el Senado. Todos los votos en contra, tanto en el Congreso, en la Cámara de Representantes, como en el Senado, son votos republicanos. Esto es llamativo porque contradice la percepción habitual que tenemos en Europa de que en Estados Unidos los republicanos, que son es el partido de derecha, son los belicistas, y los demócratas son los moderados. Pues no es el caso, o no es una regla, digamos. Existen belicistas en ambos partidos y existen más moderados en ambos partidos, aunque por lo que vemos en el Congreso y el Senado, la inmensa mayoría pues realmente son belicistas, ¿no? E incluso sorprende que candidatos de izquierdas, congresistas y senadores de izquierdas que habían llegado con gran empuje popular, como Alexandria Ocasio-Cortez o el propio Bernie Sanders, votaron a favor de la aprobación de este paquete por la vía express, sin que se establecieran controles del gasto, ¿no? Y como decimos, es una cantidad realmente enorme. Lo explica bastante bien aquí el senador Rand Paul de Kentucky. Le vamos a escuchar. This bill under consideration would spend $40 billion.
This is the second spending bill for Ukraine in 2 months, and this bill is 3 times larger than the first. Our military aid to Ukraine is nothing new, though. Since 2014, the United States has provided more than $6 billion in security assistance to Ukraine, in addition to the $14 billion Congress authorized just a month ago. If this bill passes, the U.S. will have authorized roughly $60 billion in total spending for Ukraine. Kiev would become the largest yearly recipient of U.S. military aid of the past 2 decades. Except for the top 5 countries, $60 billion is more than every other country in the world spends on their entire military expenditures. If this gift to Ukraine passes, our total aid to Ukraine will almost equal the entire military budget of Russia. And it's not as if we have that money lying around. We will have to borrow that money from China to send it to Ukraine. The cost of this package we are voting on today is more than the U.S. spent during the first year of the U.S. conflict in Afghanistan. Congress should evaluate the cost of continuing down this path. The biggest threat to the United States today is debt and inflation and the destruction of the dollar. We cannot save Ukraine by killing our economic strength. So I act to modify the bill to allow for a special inspector general. This would be the inspector general that's been overseeing the waste in Afghanistan and has done a great job. O sea, Rand Paul está pidiendo que exista una figura de controlador del gasto, básicamente. Y vamos a ver ahora lo que le contesta al respecto el líder de los demócratas en el Senado, el Chuck Schumer. It's clear from the junior senator from Kentucky's remarks he doesn't want to aid Ukraine. That is not the case for the overwhelming majority here. Again, all he will accomplish with his actions here today is to delay that aid, not to stop it. It's aid desperately needed by a valiant people fighting against authoritarianism and defending democracy. So I will not modify. Como vemos, los demócratas no están dispuestos a frenar en absoluto. Hay que aprobar ya por la vía de urgencia este gasto sin que haya ningún control. Y si no estás a favor, básicamente eres un traidor a los valores de la libertad y la democracia, ¿no? Como demuestra la respuesta que le da Chuck Schumer a Rand Paul. Claro, esta cantidad es gigantesca, ¿no? Para que nos hagamos una idea, tenemos aquí una tabla de SIPRI, que es el Instituto de la Paz de Estocolmo, que investiga estas cosas, y aquí vemos el total de ingresos de las 100 empresas de armamentos más grandes del mundo por año, ¿no? Entonces vemos, aquí no llega hasta 2020, pero digamos que en el periodo reciente un tope serían 400.000 millones de dólares a escala mundial, ¿no? De venta de armas. Entonces, nos hacemos una idea de lo que representan. 40.000 millones de dólares es el 10% de los ingresos de toda la industria en el mundo entero, ¿no? Aquí vemos los ingresos de 2020 de las mayores empresas del sector. Vemos que son todas americanas, pero como vemos, 40.000 millones es un bocado muy apetitoso. Claro, estos 40.000 millones serán, entiendo que principalmente para armas, pero no solo. Aquí hay para pagar salarios de soldados, hay para pagar, pues me imagino que en el área logística habrá para pagar mercenarios, etcétera, ¿no? Lo impresionante es que además no son solo estos 40.000 millones aprobados ahora, aparte de lo que ya, como decía el senador, ya venía entregando Estados Unidos a Ucrania, sino que se ha aprobado también una ley Lend-Lease, que es préstamo arriendo para Ucrania, que es básicamente un sistema por el cual se pueden entregar armamento a Ucrania en forma sea de préstamo, sea de alquiler, de arriendo, de forma ilimitada, ¿no? O sea, sigue el modelo que se estableció en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos creó este programa para apoyar masivamente a Inglaterra, a Francia, también a la Unión Soviética en la guerra contra la Alemania nazi, ¿no? Entonces, este mismo mecanismo
se ha aprobado para Ucrania. Es decir, que acrecienta, ¿no? Es por encima de esos 40.000 millones. Además, Ucrania se puede endeudar, o sea, tiene derecho a apropiarse de forma ilimitada de la cantidad de armamentos que sea, ¿no? Y esto es en plan, ya veremos después cómo pagáis y si pagáis, o si es un mecanismo por el cual se presta el material, se tiene que devolver, pero después no se devuelve. Es decir, en realidad se eliminan los controles que habría habitualmente para préstamos, para arriendos, y se hace de una forma mucho más flexible, ¿no? Este contubernio entre la política y la industria armamentística funciona a través de la financiación de campañas electorales, el lobbying con distintos tipos de gastos. Bueno, tanto senadores como congresistas, republicanos, demócratas, todos necesitan dinero para financiar sus campañas electorales, y la industria armamentística está ahí para dárselo. Tenemos aquí datos de 56 millones en gasto de lobbying en el Congreso en 2019 por parte de las 5 mayores empresas del sector. También tenemos unas puertas giratorias que existen entre las empresas de armamentos y el gobierno, y la política en general, el ejército. Un buen ejemplo de ello sería el actual secretario de Defensa, Lloyd Austin, que antes de ocupar su cargo actual estuvo en Raytheon, en el Consejo de Administración. Raytheon es la segunda o tercera empresa de armamentos de Estados Unidos y por tanto del mundo, fabricante de los famosos Javelin. Pues estuvo ahí de 2016 a 2020, ¿no? En el Consejo de Administración, y se fue con un paquete de $500,000 en acciones y de un finiquito total de 2,7 millones, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente este hombre pues es un lobista del sector armamentístico, ¿no? De hecho, él es quien dejó, digamos, a quien se le escapó famosamente esa cosa de que el objetivo era debilitar a Rusia. El objetivo que en esta guerra de Ucrania, el objetivo de Estados Unidos era debilitar a Rusia para que no pudiera hacer esto en un futuro, ¿no? Y esa idea de debilitar a Rusia es lo que los rusos vienen denunciando que lleva siendo desde siempre la política de Estados Unidos, ¿no? En fin, una metedura de pata. En todo caso, esta ingente ayuda militar a nivel de armamentos, a nivel financiero, también a través de la OTAN, de la capacitación, el entrenamiento de soldados ucranianos en Polonia y en Alemania, porque claro, no basta entregar el armamento, ¿no? Hay que saber usarlo, ¿no? Y existen ahora estos programas de entrenamiento que existían ya en la propia Ucrania antes del principio de la guerra, pero ahora están en Polonia y en Alemania y se han ampliado, y por lo tanto el ejército ucraniano ahora tiene esta capacidad de pues llevar a sus tropas a que las entrenen en Alemania y en Polonia, donde no les están cayendo misiles encima, para aprender a usar este armamento con tecnología punta, aprender a usarlo bien y volver bien entrenados y digamos habiendo estado en un entorno en el que no te están cayendo bombas encima, ¿no? Y volver después a la guerra y luchar, ¿no? Con ese armamento. Esto forma parte de lo que Scott Ritter, y os quiero hablar de él, Scott Ritter llama profundidad estratégica, ¿no? O sea, esta situación en la que el ejército ucraniano tiene un colchón de espacio, aunque le hayan destruido sus depósitos de combustible, le sigue llegando combustible desde el otro lado de la frontera, desde Polonia, no sé si desde Eslovaquia. Tiene esta capacidad de formar a sus tropas fuera, seguirá recibiendo material, tiene la ayuda de los servicios de inteligencia
occidentales con sus satélites y sus radares que le dan información muy precisa sobre los movimientos del enemigo, etc. Estas cosas importan evidentemente en el campo de batalla y están teniendo un impacto, ¿no? Lo que se podía asumir inicialmente que sería una victoria rusa relativamente sencilla, pues no está siendo tal. Sí que Rusia está cumpliendo sus objetivos territoriales, poco a poco se está adueñando de la parte del Donbass que no controlaba, digamos, al inicio de la guerra. Puede que todavía intente llevar a cabo esa operación de llegar a Odessa ¿no? ampliando por la costa hacia el oeste, pero con esta profundidad estratégica de la que dispone ahora Ucrania, no se entiende cómo puede acabar la guerra. Es decir, si Ucrania no está... El gobierno ucraniano no está dispuesto a aceptar pérdidas de territorio en una negociación, es muy difícil que Rusia, evidentemente, renuncie al territorio que ahora está ocupando, y por lo tanto habrá unas posiciones enquistadas y ninguna de las dos partes estará dispuesta a renunciar a perpetuar el conflicto. Por lo menos Ucrania no estará dispuesta, ¿no? Porque se ve con esta capacidad de seguir luchando. Entonces nos movemos hacia un escenario muy complicado. Es decir, vemos una progresión sobre el terreno, pero no vemos cómo esto puede acabar. Es decir, Rusia no se verá en condiciones de imponer una derrota contundente a Ucrania y de digamos, poder imponerle los términos de la paz, ¿no? Entonces, claro, aquí corremos el riesgo de que esto se prolongue, y cuanto más se prolongue, más complicado va a ser evitar que no se amplíe el conflicto en términos tanto geográficos como de tipo de armamento utilizado, ¿no? Os quería hablar, sí, de Scott Ritter, lo acabo de mencionar, ¿no? Con esta idea de la profundidad estratégica. Scott Ritter es un hombre al que sigo mucho, y en el mundo... Los angloparlantes que pensamos más o menos de esta manera le venimos siguiendo mucho. Es un hombre que fue el jefe de los inspectores de armas de las Naciones Unidas en Irak en los años 90. Es un marine formado en inteligencia militar en el cuerpo de marines de Estados Unidos. Trabajó en cuestiones de desarme en la Unión Soviética al final de la Guerra Fría, antes de acabar la Guerra Fría, es decir, en la inspección, en la verificación de cumplimientos de acuerdos de desarme, y posteriormente fue nombrado por el general Schwarzkopf su asesor principal en términos balísticos, de misiles. Al concluir esa primera guerra del Golfo, la Operación Tormenta del Desierto, pasó a ser el jefe de los inspectores de armas de Naciones Unidas, ¿no? Delegado evidentemente por Estados Unidos en Irak, y lideró el programa de inspección durante varios años, y acabó renunciando porque él dijo que no contaba con el apoyo político necesario para llevar hasta el final ese programa de inspecciones que consistió en desmantelar el programa de armas de destrucción masiva de Irak. Esto antes de la invasión de Irak de 2004, estamos hablando de los años 90, Irak sí tenía un programa nuclear, sí tenía armas químicas y biológicas que de hecho le había suministrado inicialmente Estados Unidos cuando Saddam Hussein había sido su aliado frente a Irán. Y Scott Ritter dijo... llegamos a desmontar, digamos, el 95% del programa, a eliminar todos los arsenales de distintos materiales, etcétera, pero estaba inconcluido el trabajo. Y
quienes tengan mi edad más o menos quizás recuerden que en aquella época, en los años 90, había una zona de exclusión aérea sobre Irak, bombardeos periódicos por parte de Estados Unidos e Inglaterra, una situación complicada. Pero para Ritter era importante acabar el trabajo, en el sentido de que no acabarlo significaba que se podría invocar posteriormente la existencia de un programa de armas de destrucción masiva en Irak como una excusa para intervenir nuevamente en Irak por parte de Estados Unidos. Eso es lo que él percibió cuando perdió apoyo político en Estados Unidos. Renunció y le hicieron la vida después imposible, y después vinieron las alegaciones de que Saddam Hussein suponía un peligro por su programa, por sus armas de destrucción masiva, que después no tenía, y Scott Ritter protestó, digamos, fue muy crítico, diciendo que habiéndose destruido el 95% de la capacidad, es decir, podían quedar materiales sueltos aquí o allá, pero no era suficiente. Irak no podía disponer de armas de destrucción masiva, y era algo que sabían, y él siempre dijo, esto es algo que nosotros sabíamos, que Estados Unidos sabía, y se mintió al mundo diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, y además que estaba conchavado con el fundamentalismo islámico y que por lo tanto había que invadir ese país, ¿no? Pero desde entonces, digamos que él estuvo fuera y ha sido un crítico feroz, ¿no?, de la política exterior americana. Pero es un hombre muy interesante porque él tiene conocimientos militares a un nivel muy elevado, y conocimientos de cuestiones de armamentos, de misiles, de todas estas cosas, y además es un hombre que venía de una familia militar, nació en Alemania, ¿no? Sus padres eran militares, vivió, creo, en distintos países europeos, y tiene un conocimiento, digamos, geoestratégico muy robusto, digamos, ¿vale? ¿Por qué estoy hablando tanto de él? Estoy hablando tanto de él porque voy a hablar más de él. Quiero hacer algún vídeo simplemente contando lo que él dice periódicamente, ¿vale? Pero la valoración de él, de esa situación, de la situación actual, es esta en la que Ucrania gana esa profundidad estratégica, lo cual dificulta, aunque Rusia pueda ocupar territorio, no podrá imponerse completamente, y corremos aquí el riesgo de que si existe un fuerte desgaste para Rusia, de que Rusia recurra a un tipo de armamento más duro, ¿no? O sea, estamos pensando en armas nucleares tácticas, etcétera. Según él, es un riesgo que existe, que está en la doctrina nuclear rusa. Afirma que cualquier amenaza existencial pues podría justificar eso, ¿no? Y una situación de una Ucrania hipermilitarizada y hostil y con un conflicto permanente, digamos, podría representar para la doctrina militar, la doctrina nuclear rusa, esa justificación para actuar. Entonces, lo que es más probable, según él, es que las dos partes vayan a redoblar la apuesta ahora. Ni la OTAN y Estados Unidos se ven en condiciones de dar marcha atrás, y Rusia tampoco, con lo cual esta cosa va a continuar y no sabemos hasta dónde llega. Claro, tenemos otros elementos, ¿no?, como la situación de la economía europea, la situación de la energía, que no sabemos cómo puede aguantar la economía europea sin el gas y el petróleo rusos, que no parece estar en condiciones de reemplazar a medio plazo. Y por lo tanto esto va a suponer un desgaste económico que el primer par de meses vale, pero conforme siga pasando el tiempo, claro, es que pensemos en cómo se mueve la economía, ¿no? En los camiones con diésel que viene de Rusia. Los precios están por las nubes. Entonces, todo esto, tienen distintas dimensiones, ¿no? En fin, tenemos también esta situación de Finlandia y de Suecia,
que quieren entrar en la OTAN. Esto evidentemente no estaba en los planes de Rusia, que estos países entren en la OTAN. Tampoco estaba en los planes de estos países que Turquía objetase a su entrada en la OTAN. Veremos qué pasa con eso, porque va a ser una situación complicada. Hay una cumbre de la OTAN a finales de junio en Madrid, donde estaba la idea de que las candidaturas de Finlandia y Suecia fueran aprobadas, pero tiene que ser por unanimidad. Y Turquía ha dicho que de momento ni hablar, porque Suecia da cobijo a los terroristas kurdos o a los grupos, digamos, kurdos. Encuentran distintas formas de apoyo y formas de organizarse y de asilo, etcétera, en Suecia. Y además de ello, a raíz de la guerra en Siria, estos países decretaron un embargo o un bloqueo de comercio de armas con Turquía, y por lo tanto Turquía los considera hostiles directamente y no entiende cómo pueden entrar a formar parte de una alianza si no son amigos. Y Erdogan ya ha establecido 10 puntos que han de cumplir, y va a ser muy difícil porque supone cambios legales internos en Suecia y en Finlandia que llevarían tiempo. Es decir, no bastaría con unas palabras y unos gestos de buena voluntad, de carácter retórico, sino que esta es una cuestión importante para Turquía, y no se resuelve del día a la mañana, ¿no? Entonces parece que esto no pueda ser aprobado en Madrid, aunque Estados Unidos evidentemente tratará de presionar y sobornar, y veremos hasta dónde puede llegar. Bueno, amigos, con esto concluyo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. A modo de conclusión, os voy a dejar un par de minutos subtitulados de Scott Ritter hablando del final de la batalla de Mariupol y lo que les puede deparar el futuro a los últimos soldados ucranianos que resistieron allí en la fábrica de Azovstal. Y nada, antes de dar paso a Scott Ritter, te voy a pedir un me gusta, un comentario, una suscripción si todavía no te has suscrito, y si quieres compartir el vídeo, ¿por qué no? A mí me ayudarás a seguir trabajando. Un abrazo, y Scott Ritter con todos ustedes. The battle for Mariupol is over. After 84 days of fighting, the final defenders who had sequestered themselves underneath the Azov steel factory laid down their arms, came out into the sunlight, and turned themselves over to the Russian army. 2,439 total prisoners of war spread between the Ukrainian Marines of the 36th Brigade and fighters affiliated with the notorious Azov Regiment. The Russians, contrary to the propaganda being put out by the Ukrainian government, have treated all prisoners with humanity and dignity. They were processed in accordance with the Geneva Convention, even though many of these prisoners will not be treated under the Geneva Convention. Rather than being combatants, they will be treated as the criminals that they are. This is an important point. Russia now has the opportunity to prove to the world exactly who and what the Azov Regiment and those who support their work in Kiev are. These are people who, since 2014, have brutalized the Russian-speaking and ethnic Russian population of Mariupol, of the Donbass, of Odessa, and elsewhere. And now it's their time to be brought to justice. This will not be a difficult task because, like many criminals, for the past 8 years, the Azov Regiment has carefully documented their crimes by releasing numerous social media postings of them not only bearing the paraphernalia of former Nazi Germany, but also describing in detail the terrorism that they've inflicted on the population of the Donbass. So while the battle for Mariupol may be over, the end game is just beginning. A special military tribunal that'll expose to the world in horrible detail the true nature
of these Nazis that the United States continues to support in Ukraine.